Sean bienvenidos las personas que están en la llamada y quienes nos van a ver en diferido. Estamos juntos, estamos transmitiendo de aquí desde la ciudad de Medellín. Estamos compartiendo con el profesor Diego Castro que se encuentra en Cali. Además, muy amablemente nos va a acompañar en nuestra 40ª conferencia del ciclo sobre educación matemática. La licenciatura en matemáticas y la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia se complacen en saludarlos. Nos alegra mucho su compañía y cuando estén viendo en diferido la visita a este espacio, ya son 40 conferencias ininterrumpidas, llevamos un poco más de 3, casi 4 años en esta actividad y nos sentimos muy orgullosos. El día de hoy tenemos una conferencia muy particular porque se trata un tanto del uso, ¿no? Que hacemos de las matemáticas, muy particularmente en el Machine Learning, que se llama. El profesor Diego Castro, pues, es estadístico y magíster en economía, es absolutamente experto en la materia y es además profesor universitario. Hoy nos va a acompañar con una muy interesante conferencia. Esta conferencia es un tanto más corta que lo acostumbrado y también al final tenemos algunas preguntas que hacer y conversar con el profesor Diego. Para los asistentes tengo ahí ya en el chat la asistencia. Espero por favor que sea completada ahí para darle paso al profesor Diego. Pues recuerden por favor tener sus micrófonos apagados y también las cámaras para que él pueda dar su conferencia unos 40 minutos según lo hemos conversado, 40 45 minutos para que 40, alcancemos a 45. conversar. Eso, Sí, para que alcancemos a conversar. Profesor Diego, bienvenido. Una corta presentación, por favor, de su parte, sí, dónde está, a qué, a qué se dedica usted en estos días y bien pueda empezar. Profesor, bienvenido. Muchas gracias sí. por Bueno, acompañarnos hoy. bueno, muchas gracias, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Diego Alejandro Castro Llanos. Yo soy estadístico graduado por la Universidad del Valle. Tengo una maestría en economía aplicada de la misma universidad. Soy docente de la maestría en economía aplicada en la Universidad del Valle, en pregrado en el programa académico de estadística en la Universidad del Valle sede Palmira y también soy docente en la Universidad Autónoma de Occidente acá en Cali. Y trabajo, y mi mejor experiencia ha sido, pues, soy especialista en riesgo de crédito del Banco de Occidente, su sede principal aquí en Cali. Entonces, hoy les voy hoy les voy a explicar a todos la aplicación del Machine Learning en la estimación del riesgo de incumplimiento en el sector bancario. Antes de iniciar, quiero saber, o sea, ¿por qué existen los intermediarios financieros? Porque no todas las personas, para poder que los proyectos de inversión sean exitosos en el mercado, pues tiene que haber un intermediario de tal manera que le pueda facilitar a uno un préstamo para poder cumplir, para poder llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué pasa? Los bancos, cuando alguien solicita un crédito, pues, ¿cuál es la pregunta que se hacen todos? ¿Será que me va a pagar será que me va a pagar el crédito de vehículo? ¿Será que me va a pagar el crédito de vivienda? Eh, ¿será cumplido o medio cumplido? A veces sí, a veces no. Entonces, yo soy la persona del Banco de Occidente encargada de estimar los modelos matemáticos, porque la ecuación es matemática. Los modelos matemáticos permiten calcular la probabilidad de incumplimiento. Solamente que aquí le añadimos un error idiosincrásico. Un error, ya les explico por qué. Entonces, aquí aparece. La razón principal por lo que existen los intermediarios financieros es captar los fondos de los agentes prestamistas o ahorradores y posteriormente dirigirlos hacia los agentes deficitarios. Entonces, ¿qué pasa? Antes de la crisis del año de 1998, ¿cómo hacían los bancos? Algunos no me van a creer, pero la verdad, los bancos a ojo calculaban la probabilidad de incumplimiento de los clientes. Ah, es que yo soy amigo del gerente. Entonces la probabilidad de incumplimiento va a ser desde el 1%, el 2%. No había modelos estadísticos robustos. Dada la crisis financiera, la superintendencia financiera, que es el ente regulador que rige a todos los bancos en Colombia, solicitó a cada entidad estimar modelos estadísticos que permitan predecir la probabilidad de que un cliente no me pague con el pago de las obligaciones durante un periodo de 12 meses. O sea, hoy Diego Castro es cumplido, ¿cuál es la posibilidad de que el próximo año cumpla con sus pagos? Entonces,
¿Qué pasa? A mayor probabilidad de incumplimiento, ¿qué va a pasar con las reservas que debe hacer el banco? Pues deben ser mayores. O sea, un cliente con una probabilidad de incumplimiento del 2% es menos riesgoso que uno con un cliente con una probabilidad del 15, del 20%. Entonces, ¿cómo se estiman las provisiones? O sea, cada banco estima la probabilidad de incumplimiento, pero al final de cuentas lo que realmente necesita es, bueno, yo a Walter Castro, ¿cuánto le voy a reservar por el crédito de vehículo? 1 millón, 2 millones, 10 millones. Entonces, eso es lo que se conoce como pérdida esperada. ¿Y cómo se calcula? Sería la probabilidad de incumplimiento, ese es el foco de la presentación de hoy, por la pérdida dada del incumplimiento, que es la garantía o el colateral, ¿sí? La garantía que usted da por el crédito o la prenda. En el caso de un vehículo, pues sería la prenda de vehículo. Y la exposición dada al incumplimiento, que es el monto, es el monto o el saldo que la persona debe ante el intermediario. Así se multiplica, si me hace la multiplicación, y aquí corresponde al saldo, la obligación. Listo, continúo. Aquí voy a pasar en esa diapositiva muy rápidamente. Más adelante podemos tener otra conferencia en la que yo explique exclusivamente lo que aparece en esa diapositiva. ¿Qué pasa? Bajo norma colombiana se estima la probabilidad de incumplimiento para el primer año. Los modelos matemáticos solamente son para el primer año del crédito. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí bajo norma internacional se debe realizar para toda la vida remanente del crédito. O sea, vamos a tener tres escenarios. Etapa 1, que son los clientes cumplidos. Entonces, solamente lo voy a provisionar para los 12 meses. Para aquellos clientes que tengan indicios de deterioro, es decir, que el banco matemáticamente o con diversos modelos determina, no, este cliente lo más probable es que me incumpla. No me ha incumplido, pero es más probable que me incumpla. Se estima la provisión para la vida remanente del crédito, es decir, para el año 1, para el año 2, para el año 3 y así sucesivamente para todos los años. Estos parámetros ya los expliqué. Esta es la probabilidad de incumplimiento para el año 2, esta es la tasa de interés, luego para el año 3, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y luego hay etapa 3. ¿Cuál es la etapa 3? Son los clientes que son incumplidos. Bajo norma colombiana existen dos etapas: clientes cumplidos y clientes incumplidos. Bajo norma internacional vamos a tener clientes cumplidos, clientes con altos indicios de que me va a incumplir y clientes incumplidos. Entonces, los modelos Machine Learning se dividen en dos: supervisados y no supervisados. En los supervisados existe una una ecuación matemática que puede ser semiparamétrica y no paramétrica, semiparamétrica y no paramétrica. ¿Sí? Paramétrica es que es una ecuación estrictamente lineal o una ecuación que ya partimos de que ya está dada. Semiparamétrica le estamos colocando una parte que no se puede plantear matemáticamente, si quieres lo vemos así. Para paramétrica estrictamente matemático, semiparamétrica hay una parte que es matemática y otra no, y no paramétrica que es para nada matemática. No se puede expresar mediante una ecuación. Luego, ¿qué tenemos? Series de tiempo, ¿sí? Tenemos la regresión logística, PROBI, binaria, multinomial y ordinal, que es lo que nos compete hoy en la presentación. Tenemos los árboles de clasificación o decisión y tenemos los no supervisados, que son agrupación por camedias, agrupación jerárquica, ¿sí? Entre otros. Estos de acá se realizan para estimar probabilidades de incumplimiento y estos no supervisados se usan más que todo para segmentar clientes. Yo quiero saber, por ejemplo, qué clientes son comunes entre sí. Entonces, por medio de este modelo, yo puedo segmentar a los clientes. Listo. Entonces, en riesgo de crédito comercial, vamos a tener o consumo o en vivienda, cualquiera, vamos a modelar una variable Y que va a ser 1, 0. 1 es que el cliente es incumplido con sus obligaciones y 0 es que el cliente ha sido cumplido. ¿Cómo se denota bajo norma? Cuando un cliente es incumplido bajo norma colombiana. Bajo norma colombiana son 150 días. O sea, si la mora del cliente en los últimos
365 días del año es mayor o igual a 150 días, el cliente es incumplido. Y bajo norma internacional son 90 días. Aquí está. Entonces, como la variable dependiente se define de manera, como la variable objetivo se define de manera independiente en cada una de las normativas, es necesario estimar modelos de manera independiente. Uno para acá y otro para acá, porque no es el mismo umbral. Continuamos. Entonces, aquí voy a explicar, eh, antes de estimar un modelo, ¿qué necesitamos todos? Pues la base de datos, que la base de datos sea completa, exacta, cumpla con todos los, para poder, pues, que el modelo sea válido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a suponer que yo tengo un cliente al corte de junio del año 2017. O sea, me llega un cliente. Pues estamos en junio del 2017. Me llegó el cliente X. Entonces, ¿será que le vamos a pesar al cliente X? Entonces, hacemos lo siguiente. Lo dividimos en dos. Junio del 2017, acá junio del 2016 y acá junio del 2018. Entonces, miramos acá en este último año. Si la máxima mora anual del cliente ha sido menor a 150 días, el cliente se incluye en la modelación. Si me llega aquí un cliente que, no ha- que en su historia ha tenido una mora menor a ese periodo, lo tengo en cuenta porque el cliente es cumplido. Ahora acá, si la máxima mora anual del cliente es mayor o igual a 150 días, no lo puedo incluir porque no tiene sentido calcular una probabilidad de incumplimiento de que no me pague cuando el cliente ya es incumplido. Entonces, solamente se tienen en cuenta estos clientes con la mora menor a 150. Y acá adelante voy a mirar los clientes con una mora menor a 100. Si el cliente acá en ese periodo de tiempo, entonces, estos los descarto. Tengo en cuenta solamente estos clientes. Hacia adelante. Miro acá hacia futuro. Si la mora es menor a 150 días, el cliente la variable dependiente va a tomar el valor cero. Y si la mora en este periodo de tiempo, de junio de 2017 a junio de 2018, es mayor o igual a 150 días, el cliente que es incumplir va a ser con el número 1. ¿Listo? Ahí está. Aquí es acá con la probabilidad condicional de incumplido, dado. Entonces, la notación valor esperado. ¿Qué pasa? Ahí están hablando. Beta 0 más beta 1 x1. Aquí. Estas son las K variables regresoras. Para poder que el modelo sea válido, estamos suponiendo, se debe partir del supuesto, para eso se debe validar, que la variable x1 es independiente de la variable x2. Entonces se coloca esto en forma matricial. Creo que beta 0 más x traspuesto por beta. ¿Sí? Y por ejemplo, la función de enlace logi se puede escribir de la siguiente manera. O sea, necesito tener una función matemática aquí, g del valor esperado de y, de tal manera que al yo despejar, el resultado que me dé beta 0 más x traspuesto por beta. No puedo entrar aquí en detalle por tiempo, pero esta es la transformación matemática. Si usted tiene el logaritmo neperiano de la probabilidad de incumplimiento dividido 1 menos la probabilidad, usted aplica las propiedades del logaritmo de A sobre B, logaritmo de A menos logaritmo de B, despeja y demás. Al usted despejar, voy a tener esto que tengo acá arriba. Y PI a que es igual, 1 dividido 1 más el Euler de menos beta 0 más beta 1 x1 más beta 2, así sucesivamente. Entonces se conoce como función Logi. También se expresa de esta manera. Continúo. ¿Qué pasa? Si un signo es positivo, vamos a suponer que el signo es positivo. Entonces, si el signo es positivo, ¿qué va a pasar? A medida que la variable aumenta, ¿qué va a pasar con la probabilidad de ocurrencia del incumplimiento? Va a aumentar. ¿Sí? Si el signo es negativo, a mayor valor del indicador, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Va a disminuir. Entonces, con el beta solamente me puedo dar cuenta si va a aumentar o va a disminuir la probabilidad de que un cliente no cumpla con sus obligaciones. Pero para yo poder cuantificar eso en términos probabilísticos, yo que me gano saber si va a aumentar, pero no sé cuánto va a aumentar. Entonces se aplican los efectos marginales. ¿Y qué son los efectos marginales? Es la derivada parcial de esta función, es la derivada de esta función con respecto a cada una de las variables. La derivada parcial, ¿sí? De la función logística por beta. La derivada parcial. En caso que se quiera expresar el cambio por cada 10 unidades,
es necesario multiplicar el efecto marginal por 10. Ya vamos a ver un ejemplo aplicado con la interpretación de estos indicadores. Listo. Ahora, usted estima un modelo, pero entonces se hace la pregunta, ¿será que el modelo es válido o no es válido? ¿Sí? ¿Será que sí me va a discriminar los clientes cumplidos de los incumplidos? Entonces, ¿qué se hace? Se aplica ese indicador muy conocido en la literatura estadístico-matemática, es accuracy ratio, es AR, que en español se traduce como el coeficiente de Gini. Permite analizar la capacidad de discriminación de los clientes con un buen comportamiento de pago y clientes con un mal comportamiento de pago. Si ese indicador llegara a ser del 100%, ¿qué va a pasar? Me llegan 100 clientes, el modelo me dice de esos 100 clientes cuáles son cumplidos y cuáles son incumplidos, y no se va a equivocar. Pero pues, eso no en la práctica no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Hallman es el modelo canónico en riesgo de crédito. Hallman y en compañía de esos dos autores, en el año 1977, señalan que un modelo será adecuado siempre y cuando el indicador sea mayor o igual al 50%. Entonces, ese indicador se calcula como la curva característica de operación, el área bajo la curva característica de operación, menos 0.5 por 2. Ya lo vamos a ver acá con una gráfica. Esta es la curva RO, eso que está acá. Si la curva RO me da igualitica a este plano que tengo acá, el modelo va a tener una capacidad del 100%, va a ser perfecto. Entre mayor sea esta área, mejor va a ser mi modelo matemático, estadístico. Aquí voy a tener ¿qué? Una tabla de contingencia, ¿sí? Eso se llama tabla cruzada, donde donde voy a determinar el error. Yo me puedo dar cuenta de cuál es el error del modelo. Entonces, vamos a suponer, si la probabilidad de incumplimiento es menor que un valor K, ¿sí? Y el cliente vamos a colocar, si la probabilidad es menor que un valor K, el cliente es cumplido. Si es mayor que un valor K, el cliente es incumplido. Generalmente esa probabilidad de ¿cuánto es? De 0.5. Si la probabilidad es mayor de 0.5, entonces uno ya dice, no, ya el cliente es incumplido. Entonces, ¿dónde se presenta un error? Los errores se presentan aquí, por ejemplo acá, en esta acá. Yo estoy diciendo, si mi probabilidad es mayor que un valor K, estoy diciendo que el cliente ya es incumplido. Estoy diciendo que el cliente es incumplido cuando realmente YI, cuando es cero, es porque es cumplido. Cuando realmente el cliente es cumplido, aquí estoy cometiendo un error. ¿Sí? Porque realmente el cliente, ¿qué es? Cumplido. Aquí no estoy cometiendo un error, porque estoy diciendo que la probabilidad es menos que un valor K, es decir, que el cliente es cumplido, cuando realmente es cumplido. Excelente, estoy muy bien. Lo ideal que es que todos los clientes se concentren en esta casilla o en esta casilla, y que acá y acá el valor sea cero. ¿Sí? Entonces, esto también es un error, porque estoy diciendo que el cliente es cumplido cuando menos que un valor K, estamos asumiendo que es cumplido. Que el cliente es cumplido cuando realmente es incumplido. Entonces, la idea es minimizar esos dos tipos de errores, N21 y N11. Entonces, ahí se conoce como aquí lo vemos matemáticamente, la especificidad. ¿Qué es la especificidad? Vamos a suponer que K es 0.5. La probabilidad de que P sea menos que K, que es 0.5, cuando realmente el cliente es cumplido. Entonces, aquí voy a determinar el porcentaje de clientes que realmente son incumplidos en la sensibilidad, en la especificidad. Y en la sensibilidad, lo contrario, voy a determinar de manera correcta los clientes que son incumplidos. ¿Sí? Porque estoy diciendo acá que el cliente es incumplido cuando realmente es incumplido. Entonces, aquí no estoy cometiendo ningún error en ninguno de estos dos. Esto es especificidad y el otro sensibilidad. Listo. Y esa es la ecuación matemática, cómo se calcula. Entonces, ahora entremos en materia con el modelo. En la estimación del modelo Machine Learning se pueden tener en cuenta diferentes tipos de indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Vamos a tener tamaño de empresa, grande, mediana y pequeña. Si una empresa grande, ¿sí? Las empresas grandes generalmente tienen mejores condiciones de pago que las empresas pequeñas, así que las menos riesgosas, usted espera que sean más grandes. ¿Qué vamos a tener? Endeudamiento, variables de endeudamiento. Una cosa que de pronto cuando yo llegué a la empresa, al banco, me estrellé en relación a lo académico, es que prima la intuición económica. Es decir, si la intuición
Si la variable no tiene el sentido intuitivo, no puede quedar en el modelo. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, que a mayor endeudamiento, si la empresa está más endeudada, yo no puedo decir que que la probabilidad de incumplimiento sea menor, ¿no? La probabilidad de incumplimiento, ¿qué debe ser? Mayor. Entonces, aquí en la variable de endeudamiento debe ocurrir eso. A mayor probabilidad de incumplimiento, a mayor nivel de endeudamiento, se espera que la probabilidad de incumplimiento sea mayor. Ahora vemos eficiencia. Por ejemplo, los días de cartera. A mayor días de cartera, si la empresa tiene más días de cartera, si se demora más días para recuperar su cartera, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Pues debe aumentar, ¿sí? Ahora vemos liquidez. A mayor liquidez, si la empresa tiene una mayor liquidez, pues ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Pues debe disminuir. Ahora vemos esto. Si la rentabilidad, si una empresa tiene una mayor rentabilidad, se está generando una mayor rentabilidad, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Debe disminuir. Variable macroeconómica. ¿Usted qué espera ahora con esto de la coyuntura y que se ha aumentado el IPC y no estamos en tiempos de auge? Entonces, a mayor PIB, ¿usted qué espera con la probabilidad de incumplimiento? Pues a mayor PIB, pues la probabilidad de incumplimiento debe disminuir porque la economía está creciendo. Si la economía crece, pues la gente va a tener mejores recursos y va a poder solventar su obligación. Y con la tasa de desempleo, a mayor tasa de desempleo, ¿usted qué espera con la probabilidad de incumplimiento? Pues ¿qué? Pues que disminuya. Perdón, a mayor tasa, mayor probabilidad de incumplimiento. Y las variables de comportamiento de pago. A mayor mora, si un cliente tiene si yo tengo dos clientes, uno con 10 días de mora y uno con 70 días, ¿cuál es el más riesgoso? Pues el de 70 días. Así que a mayor mora, mayor probabilidad de incumplimiento. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo académico, vamos a tener, académico real, porque son datos reales, se consideró información histórica de los clientes del sector económico y comercial entre enero del 2012 hasta diciembre del 2018. Tenemos suficiente información histórica. Entonces, ¿qué hacen todos los bancos en Colombia para estimar sus modelos? La metodología es homogénea. Lo primero que es extraer la información con al menos 4 años de información histórica. Esto lo señala la Superintendencia Financiera en su circular básica contable. Debo tener mínimo 4 años. Segundo, debo hacer un análisis descriptivo de cada uno de los indicadores, diagramas de cargas y alambre, media, mediana, moda, todos los indicadores que conocemos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Podemos hacer un diagrama de decisión para analizar el comportamiento de las variables, el sentido. Con este diagrama de árbol, con el árbol de decisión, puedo determinar si el sentido de la variable es válido o no es válido intuitivamente. Luego, ¿qué está Hall? ¿Qué es lo que se está manejando hace algunos años con el tema del Machine Learning? Se escoge se toma una muestra aleatoria del 80%. Yo tengo toda la base, escojo una muestra del 80%. Con ese voy a estimar el modelo. Bueno, y el otro 20% ya les voy a decir qué se hace. Se estima el modelo con ese 80%. Se analiza que cada una de las variables sea significativa, es decir, que sea importante y que el signo se acorde con la teoría económica. Luego, ¿qué se hace? Se valida el supuesto de no multicolonialidad. Yo lo dije ahora en la presentación. Uno de los supuestos de la ecuación que yo les mostré matemáticamente es que las variables realmente sean independientes y estadísticamente todo se debe validar. Yo debo validar que no se presenta ese tipo de problemas. El problema de multicolonialidad. Se estima la R o el coeficiente de Gini. Luego, ¿qué se hace? Las variables son significativas. El signo es acorde. Las variables no presentan multicolonialidad. Entonces, hasta ahora voy bien. Entonces, ¿qué hace? Con ese modelo yo lo voy a replicar para el 20% restante. Y con el 20% restante debo tener un comportamiento muy similar. Entonces, si el comportamiento es muy similar, es muy similar, es decir, presenta buenas medidas de bondad de ajuste, el coeficiente Gini debe ser, o AR debe ser mayor al 50%. Si esto se cumple, entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a estimar los efectos marginales y los vamos a interpretar. Y lo último es, considero otro periodo de información. Entonces, tenemos una masa de clientes. El 80% estimo el modelo. Con el 20% lo valido. Pero ¿qué pasa? En ese 80 y 20% tengo un sesgo.
Y alguien me va a decir, bueno, ¿y por qué tengo un sesgo? Porque estoy teniendo en cuenta todos los clientes entre el año 2012 y 2018. Es decir, mi información de alguna manera está sesgada porque yo estoy escogiendo la información para estimar el modelo. Entonces, ¿qué va a pasar, jóvenes? Yo luego voy a hacer un backtesting. ¿Y qué es un backtesting? Voy a escoger información externa a la base de modelación. Por ejemplo, todos los clientes de diciembre del 2020. Y con los clientes de diciembre del 2020 ya voy a validar el modelo porque ya es una información adicional. Como una información adicional, ya voy a estar más tranquilo de las decisiones que se tomen en el banco. ¿Qué pasa? Para la estimación del modelo se cuenta con 30.141 firmas, bastantes. El 80% equivale a 24.113. Continúo. Aquí están los diagramas de cajas y alambres. De pronto alguno, si alguno no lo ha visto, este diagrama permite analizar la variabilidad o la volatilidad de mi conjunto de datos. Por ejemplo, acá podemos ver en la utilidad neta. ¿Qué pasa? De esta caja a esta caja, aquí tengo el 50% de los clientes. De aquí a aquí, tengo el 50%. De aquí hasta acá, tengo el 50%. Como está dividido en 4, en cada parte tengo el 25% de los clientes. Entonces, aquí podemos ver que el 50% de los clientes tiene una utilidad default 1. 1 es incumplido. Entonces, veamos la utilidad neta del patrimonio. ¿Qué me está diciendo eso? Que el 50% de mis clientes tienen una utilidad neta negativa, es decir, que están teniendo pérdidas en su rentabilidad de la empresa. ¿Listo? Aquí está para los días de cartera. Luego, ¿qué sigue? Sigue la relación corriente. ¿Sí? Veamos esta. Obligaciones bancarias sobre pasivo total. ¿Dónde está, por ejemplo, acá? Las obligaciones bancarias, nivel de endeudamiento. El 50% de los clientes tiene un nivel de endeudamiento menor a 23, pongamos. Es que eso sea 23. De aquí a acá tengo el 50. De aquí a acá tengo el 50, entonces menor a qué? A 20. Mientras que acá, ¿qué pasa? Cuando el cliente es incumplido, las obligaciones bancarias en el pasivo total son mucho más altas. Claro, el cliente está más endeudado, entonces es más probable que incumpla. Está entre 20, el 50%, el 25% está entre 20 y 40 y algo. Aquí podemos ver, entre estos estén mucho más arriba, pues va a haber una mayor cantidad de clientes. Listo. Ahora tengo aquí el PIB. El PIB, los clientes cumplidos, aquí tengo, y acá tengo los clientes incumplidos. Es cumplido, pues se espera que el PIB que el PIB se comporte de una mejor manera. Y acá, cuando el cliente es incumplido, miremos cómo me da, el 50% está por debajo. Es decir, que no está, el PIB no es tan bueno. Ahora lo vemos acá con la tasa de desempleo. ¿Qué son estos puntos? Se me ha olvidado mencionarlo. Estos puntos muchos dicen que son valores atípicos, pero no son valores atípicos, son posibles valores atípicos. Pueda que el valor sea típico, pueda que no. Se deben realizar otro tipo de pruebas para determinar si son o no atípicos. Y acá tengo la máxima mora anual. Podemos ver acá, general, el 50% de los clientes que son incumplidos tienen una mora que está por encima de 100 días. Mientras que acá es de 0. Listo. Ahora ya veamos los últimos 15 minutos la estimación del modelo. Entonces, yo estimé el modelo con la variable de rentabilidad, eficiencia, liquidez, endeudamiento, el tamaño de empresa mediano y pequeño. Una cosa para que lo tengamos en cuenta. Cuando hacemos modelos estadísticos y tenemos una variable que sea, por ejemplo, categórica, que toma, por ejemplo, grande, mediana y pequeña, se deben de crear n-1 categorías. Entonces, como tengo 3 categorías, voy a crear en el modelo 2 categorías, mediana y pequeña. Si yo incluyo aquí grande, no me va a ajustar el modelo por el problema de la multicolinialidad que ya mencioné. Entonces, que veamos esta variable de rentabilidad. El signo es negativo. Como el signo es negativo en el modelo matemático, ¿qué va a pasar? A mayor rentabilidad, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Pues va a ¿qué? A disminuir. Miremos la variable de endeudamiento. A mayor nivel de endeudamiento, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Pues va a aumentar, tiene sentido. ¿Qué pasa acá? Las empresas medianas. Si la empresa es mediana, tiene una mayor probabilidad de incumplimiento en relación a la variable que no está ahí, es decir, que es la categoría base, que son las empresas grandes. Aquí es simple. Si la empresa es mediana,
va a tener una mayor probabilidad de incumplimiento porque es positivo en respecto a una empresa que grande. Pequeña, a mayor probabilidad de incumplimiento, perdón, si la empresa es pequeña, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Pues va a aumentar. Pero aquí va a aumentar más que acá. Claro, si es pequeña, pues va a tener un mayor riesgo. Claro, como este 1,14 es mayor que 0,72, las empresas pequeñas, como este valor es más grande, pues va a tener un mayor riesgo en relación a las medianas. Todos los coeficientes son significativos al 1%, como me doy cuenta de la significancia por medio de su valor P. Entonces, yo ya aquí no puedo mostrar, no mostré valor P, pero el programa estadístico me dice a mí, esto lo hice en el programa RStudio, el programa estadístico determina por medio de un asterisco cuáles variables son significativas al 5, al 1 y hasta el 10%. Entonces, esta es la ecuación matemática del Z. Z que es igual a menos al intercepto, que es menos 11,1686 menos 0,0364 más este valor menos este valor más este. Es una combinación lineal. Quizá la ecuación matemática. ¿Sí? ¿Listo? Veamos el PIB. A mayor PIB, ¿qué esperar con la probabilidad de incumplimiento? Ah, es negativa. ¿Va a disminuir? Ah, tiene sentido. Acá, desempleo. A mayor tasa de desempleo, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Va a aumentar. Entonces, esta es la ecuación matemática. Va a ser 1 dividido 1 más el Euler menos ZI. Muchos se imaginan que es algo muy complejo, pero no. Esta es la ecuación matemática que consideramos los intermediarios financieros en Colombia. Obviamente los betas pues van a variar dependiendo de cada banco y dependiendo de la variable que haya escogido. Listo. Entonces, este es el BIF, lo que les mencioné a ustedes de la no multicolinealidad. En la literatura estadística matemática señala que este BIF debe ser menor que 5. Como podemos ver, cada uno de estos BIF es menor a 5, es decir, que no existen problemas de multicolinealidad. Todas las variables las puedo tener en cuenta en mi modelo. Alguien me va a preguntar, bueno, y si alguna tiene un BIF mayor a 5, por ejemplo de siesta. Si este pi fuera mayor al 5%, deberíamos descartar la variable. No puede ir en el modelo. Listo. Entonces ahora vemos acá, esta es la curva Rho, el coeficiente de Gini, que se hace en el programa. Cuando yo estimo el modelo me da la curva, el área bajo la curva Rho, que es del 0,88. El AR que es igual al coeficiente de Gini. AUC menos 0,5 por 2. Es del 77,6%. Tenemos que apoyarnos de la literatura. Hartman señala que ese indicador debe ser mayor al 50% para poder que el modelo sea válido estadísticamente. Efectivamente es mayor al 50%, así que es bueno. Esto lo hice con la base de, esto se estimó con la base del 80% de los clientes. Ahora, vamos a mirar cómo se comporta con el 20% restante. Entonces, ¿qué hago? Yo ya tengo los clientes, para que se imagine usted, yo ya estimé estos beta, entonces yo ya creo esta ecuación matemática, va a ser esta, 1 dividido 1 más el Euler, que todos conocemos, menos Z. Yo creo la ecuación matemática, y para el 80% y para el 20% restante de los clientes, ¿yo qué voy a hacer? Voy a reemplazar en esa ecuación, yo no vuelvo a estimar los betas, nada, yo ya parto esa ecuación, entonces estimo los betas, aquí ya lo tengo. Entonces yo ya estimo los betas, y reemplazo para cada cliente su probabilidad de incumplimiento. Y nuevamente vuelvo a calcular el ROC. ¿Cuánto me da el ROC? Acá me da 0,877. Entonces, 75.4. ¿Sí? Generalmente, o casi siempre, el ROC de la base con la que se valida el modelo es un poco menor que el de la base de validación. ¿Por qué? Porque en la primera estoy teniendo en cuenta el 80% de toda la información, mientras que aquí el 20%. Aquí antes nos fue bien porque la diferencia es muy poca, del 77 baja al 75, pero en otras ocasiones puede bajar un poco más. ¿Listo? Y ahora vamos a interpretar los efectos marginales. Entonces, como el modelo, el R cuadrado, el AR es mayor al 75, al 50, lo sigo considerando.
puedo considerar el modelo. Alguien me dice, bueno, si eso es del 30%, ¿qué debo hacer? Debo modelar otra vez con otras variables, si hago con otra ventana de tiempo, pero esto sí también es necesario, porque es una prueba de fuego. Ahora vamos a calcular los efectos marginales, rentabilidad, eficiencia, liquidez para cada uno. Voy a explicar algunos, no todos por tiempo. Veamos este de la rentabilidad de una empresa. Entonces, esto se multiplicó por, esto es por cada una unidad. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 10. A multiplicar menos 0.063 por 10, ¿cómo me da? Por cada 10 puntos porcentuales que aumente la rentabilidad de la firma, o sea, si la rentabilidad de la firma aumenta 10 puntos porcentuales, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Va a disminuir en un 0.63 puntos porcentuales. Esas son las demás variables constantes. Vamos a suponer que tenemos dos clientes, cliente A y cliente B. Las condiciones financieras, económicas y de comportamiento de pago son exactamente las mismas, repito, es del 5%. Pero ¿qué pasa? Al mes siguiente la rentabilidad de un cliente, del cliente B, por ejemplo, estaba del cliente A y el cliente B era del 20%, pero ahora ya no es del 20%, sino que es del 30%. Entonces, el cliente B es del 30% y el cliente A sigue siendo del 20%. Al cliente que es del 30%, si la probabilidad dio el 5%, ahora no va a ser del 5%. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 5 menos 0.63, es decir, que va a ser del 4.40 y pongámosle 0.6, 4.4%. Disminuye para el cliente donde ve la mejor rentabilidad. Ahora veamos la variable de eficiencia. Entonces, esta eficiencia la multipliqué por 100. Entonces, por cada 100 puntos porcentuales que aumente esta variable, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Pues eso lo multiplico por 100. Me da 0.5. Si yo tengo dos clientes exactamente iguales y tuvieron unos días de cartera de 50 días, pero al mes siguiente pasó a 150 días el cliente B, entonces la probabilidad de incumplimiento ya no va a ser, para el cliente A sigue siendo la misma, pero para el cliente B ya no va a ser del 5%, va a ser del 5 más este valor, más 0.5. ¿Listo? Y aquí están las demás, se interpreta lo mismo. Veamos, por ejemplo, pequeña, veamos de empresa pequeña. Si una empresa es pequeña, ¿qué va a pasar con la probabilidad de incumplimiento? Va a aumentar 1,974 puntos porcentuales, siempre y cuando las demás variables permanecen constantes. Tenemos que tener en cuenta, esto es una jerga matemática, jerga financiera que tenemos que tener en cuenta. Una cosa son puntos porcentuales y otra cosa es un porcentaje. Usted dice, aumentó un 10% el salario. Entonces usted multiplica el salario por 1.10. Pero aquí no. Cuando yo hablo de puntos porcentuales, se aumenta el valor tal cual como aparece. ¿Listo? Ahora, aquí tenemos. Y para finalizar, aquí tengo los porcentajes de clientes incumplidos para cada una de las bases. Para estimar el modelo, se tuvo en cuenta 24.113 firmas. De esas, ¿cuántas fueron incumplidas? 829. Esa era por el incumplimiento real. Para la modelación, generalmente baja un poco porque son menos clientes. 6.028 y fueron 193 incumplidos. Da el 3,20. Y para el backtesting, que se hizo con información de diciembre del 2019, el modelo se estimó con información del 2012 al 2019. Al 2018, perdón. Entonces yo espero un año y al año siguiente cojo todos los clientes de diciembre del 2019. Pues, la probabilidad de incumplimiento real aumentó al 3,92%. Entonces, ¿qué se hace con el backtesting? Entonces, se tiene en cuenta los clientes de diciembre del 2019, se reemplaza en la ecuación matemática que permite calcular la probabilidad de incumplimiento y el AR, ¿cuánto me dio? Del 66%. Baja bastante, estábamos en un 77, baja al 66. Sin embargo, sigue siendo válido porque es mayor al 50%. Y aquí tenemos el comportamiento. Aquí tenemos unas bandas de rating, unas bandas para homologar la probabilidad de incumplimiento. Por ejemplo, esta banda 1, la tenemos de 0 a 0.6%, de 0.6 a 1. Aquí tengo la probabilidad de incumplimiento estimada, que es la que es estimada. Yo tomo todos los clientes que tuvieron una probabilidad de incumplimiento entre el 0 y 0.6%. ¿Sí? Entonces, de todos esos clientes, al yo sumar la probabilidad de incumplimiento que me da el modelo, es de 0.9, 0.29. Aquí.
Y aquí la probabilidad de incumplimiento real, es decir, de estos clientes, ¿cuántos realmente me incumplieron? Sería 0,68, ya casi 0,24 aquí. Lo ideal es que ambas líneas se superpongan, sean una pues, de la otra. Y acá está, este es para los 24.113 clientes, este es para los 6.028, este es para los 4.511. Y finalmente, para una posterior charla o webinar o conferencia, explicar los modelos que permiten predecir la probabilidad de cumplimiento. No para el primer año de la vida remanente, porque bajo norma colombiana solamente se hace para el primer año, sino para toda la vida remanente. Es decir, que hay que hacerlo para el año 1, para el año 2, y se debe tener en cuenta 3 tipos de escenarios: el base, el favorable y el desfavorable, mientras que bajo norma colombiana solamente se considera un solo escenario. Muchas gracias a todos. Me excusan por haberme pasado 5 minutos. Tenemos 10, 15 minutos para resolver todas las dudas e inquietudes que tengan. Muchas gracias, profesor Diego, muy amable, muy interesante todo lo que nos contó. Antes de darle la palabra entonces a mis compañeros, el profesor ya Walter levantó la mano, permítame, yo veo que estaba aquí tomando atenta nota de sus palabras y bueno, lo primero que hay que decir es que recordar que nosotros somos en este espacio, intentamos siempre nuestro trabajo, es la educación matemática, ¿cierto? Siempre estamos propendiendo porque las matemáticas nos ayuden a ver el mundo y si es posible a mejorarlo. En el lenguaje que usted estaba usando, me llamó mucho la atención que en varias ocasiones usó un logaritmo neperiano. Dice que hay que usar la propiedad de los logaritmos neperianos para poder resolver lo que Y está eso ya haciendo. se debe hacer, sí. Lue- Sí, Luego hizo, ven aquí dentro, déme un minutico, yo les explico una cosita. O sea, luego hizo, estos tipos de estos modelos, estas personas, no están es del año 2008, apenas hace menos de 15 años. Sí, ahorita, sí, esto es nuevo, señor. esto es novedoso. ¿Ellos qué hicieron? Ajá, Para yo poder tener un modelo matemático estadístico que sea interpretable, yo debo tener esta ecuación, es decir, yo debo crear una función de enlace, eso se llama así en matemáticas, una función de enlace de tal manera que si cuando yo la reemplace aquí y aplique todas las propiedades, o el resultado final sea esto. Entonces, si yo tomo esto, si quiero yo les puedo mandar esto pues, al correo a Walter y él se los comparte. A partir de acá y despejar y aplicar las propiedades de los logaritmos, obtengo esto que tengo acá. muy bien, muy bien. Yo le agradezco mucho porque eso por allá adelante también usó una combinación lineal y eso, pues de todas formas, cuando uno está en el salón de clase, que siempre le preguntan a uno que bueno, ¿y eso dónde, qué hacemos con eso y para qué saberse las propiedades? Yo de todas formas sigo viendo que en esta actividad particular suya tan interesante, pues no deja de usar los compromisos y las propiedades básicas de las matemáticas. Entonces, Privada. mi pregunta es la siguiente. De todas formas, ustedes tan alto vuelo del uso de las matemáticas, de todas formas, ¿usted considera, profesor, que le sirvió en su formación tener todos esos conceptos tan básicos o eso es suficiente cuando uno llega ya a estos lugares y lo va usando sin saber mucho lo previo, No, lo básico? uno debe tener una formación para poder tener ese tipo de modelos, los matemáticos, los estadísticos, incluso estos personajes que menciono acá, estos no son estadísticos, estos son matemáticos. La formación que le dan a uno en el pregrado es muy buena para uno ya entrar en el campo real. Yo vi eso en el pregrado en estadística, pero yo lo vi muy teórico, yo no lo vi aplicado. Entonces, las bases de la teoría me sirvieron para entender la aplicación cuando empecé a laborar en el banco hace 10 años. ¿Sí? Entiendo. No sé Muchas si gracias, respondí correcto. que tú o no. Sí, claro, Sí, las bases sí, son claro que sí, fundamentales. claro que sí. Profesor Walter, bien pueda, tiene el micrófono. Gracias, Diego, por tu presentación y por ilustrarnos el uso de las matemáticas y de los conceptos fundamentales para la resolución de problemas financieros. Mi pregunta es la siguiente. Se entiende que el banco hace un monitoreo permanente de todas estas variables para determinar la probabilidad de incumplimiento de los clientes, pero el banco, ¿cómo utiliza esa información? ¿Qué pasa si en cierto segmento de la población
el banco determina o predice que hay una probabilidad grande de incumplimiento. ¿Qué hace el banco? Si ya les Claro. prestó el dinero, guarda dinero para pagar, incumplen, o esos datos estadísticos una vez identificados, ¿cómo los utiliza el banco en acciones concretas? ¿Y Claro. quién determina el uso? ¿Tú lo determinas No, yo o lo le informas determino, al sí. gerente? O cuéntame cómo va, Claro, por cómo ejemplo, se utiliza esa sí. matemática. Yo tengo, por Gracias. ejemplo, acá, Grano, con mucho gusto, Walter. Acá tengo, yo lo mencioné acá más adelante acá, es que el indicador de estrella es un indicador matemático, que es el accuracy ratio. Entonces, uno te pasa en esta ecuación y yo tengo un modelo, ¿cierto? Y el modelo presenta una R que no es superior al 50%, sino que puede ser, por ejemplo, del 30 al 40%, está muy por debajo de la mitad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo levanto la mano y le digo al gerente de riesgo de crédito, uno de nuestros modelos no tiene una buena capacidad discriminativa, es decir, no está dando bueno. Entonces, ¿qué se hace? Se lleva primero al comité de riesgos financieros y posteriormente a la junta directiva. Se lleva de manera inmediata. Entonces, ellos ya, cuando los accionistas aprueban que el modelo se ha cambiado, yo inmediatamente me pongo en el menor tiempo posible a estimar un nuevo modelo. Porque entre más tiempo yo pase en estimar un nuevo modelo, ¿qué va a pasar, Walter, para todos los demás? Pues voy a recibir clientes que realmente no debo recibir. Así que ese indicador es muy bueno porque me está determinando en masa, en todos, si mi modelo está siendo bueno para descartar clientes que son cumplidos o incumplidos. ¿Sí? Y también lo podemos ver en la provisión. No podemos tapar la mano, no podemos tapar eso con una mano. Este año la cartera del vencida, de no solamente del Banco Occidente, de todos los bancos en Colombia, se ha venido deteriorando por el tema de la tasa del IPC. Si una persona tiene que destinar más dinero para cumplir sus necesidades básicas por medio del indicador de la canasta familiar del IPC, pues entonces si va a tener que pagar más por una libra de cebolla, pues le va a tener que destinar menos dinero para pagar su obligación. Entonces, este año vamos a estimar mejores modelos cuando hay una etapa recesiva o que no estamos en auge. No sé si contesté su pregunta, Walter. Sí, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, bien, bien. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna consulta? La vamos cerrando. Bueno, no veo por ahí más manitas levantadas. Profesor Diego, yo le agradezco mucho a usted este espacio, este rato. El comité de carrera de la licenciatura en matemáticas y la Facultad de Educación agradecen su presencia. Es cierto que para muchos de nosotros que estamos en la educación matemática, tal vez el lenguaje se nos vuele un poco, pero a mí me parece fundamental que la gente también entienda que las matemáticas se usan y se usan mucho para la vida y para el cotidiano. Yo creo que aquí nos está dando una buena manito de lo La que en estadística, realidad se parte puede de la hacer con matemática, eso. la Claro, por estadística, supuesto que la sí. estadística, la estadística es una rama de la matemática, lo sabemos todo muy Así. claro. Genial, genial, genial. Y bueno, y le deseo éxitos en su trabajo y espero que la crisis no nos aporree, No, no nos sí, siga aporreando como nos está aporreando. estamos todo lo intermedio en Colombia están un poco preocupados.